Hola, bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a los que nos ven en televisión abierta por Canal 1, a los que nos ven en las plataformas digitales de La Silla Vacía. Estamos a menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales del 2026 y hoy nos metemos en profundidad en las propuestas más llamativas, las propuestas más importantes, las propuestas bomba de Iván Cepeda. Estamos desde la redacción. Edgar Quintero cubre la campaña de Iván Cepeda, cubre también el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué más, Edgar? ¿Qué más, Daniel? Sí, a pocos días. La izquierda quiere que no haya segunda vuelta, pero lo más probable es que haya. Y entonces, aquí más allá de encuestas, mediciones, estrategias, nos vamos a concentrar en lo que están proponiendo. Sí. Este es un formato de las propuestas bomba que, a ver, busca como, ya habíamos visto como todas las propuestas por separado en el visualizador. Esto lo que le da es como una cohesión a todas esas propuestas, mezcla el programa con lo que propone también Sí. discursos. Sí, sobre todo en un candidato que no ha entregado un programa detallado. Sí. Es decir, no puede ir a internet a buscar cuál es el programa y cuáles son los pasos de cada una de las políticas, pero en los discursos del senador Cepeda sí hay en algunos sectores bastante detalle sobre lo que quiere si llega a ser presidente. Entonces aquí lo titulamos Las propuestas bomba de Iván Cepeda. Este es un formato que va a estar con los 3 candidatos principales. Sí. Y arrancamos con Cepeda. La primera de esas grandes propuestas es... Pues el tema de la corrupción, ¿no? Cepeda tiene una batería de medidas frente a la corrupción, que es uno de los grandes lastres del gobierno Petro. Cepeda ha denunciado algunos, o se ha apartado de unos casos de corrupción, en otros ha guardado silencio, pero ahí tiene una batería como grande en esos temas. Aquí así lo dice el senador. La investigación penal no puede seguir siendo la de tratar la megacorrupción como si fueran hechos individuales y aislados. Hay que aplicarle a la investigación contra los aparatos de corrupción la metodología de la investigación de la macrocriminalidad. Hay que acabar con penas benignas para quienes incurran en actos graves de corrupción. No puede haber reclusión o prisión domiciliaria, tiene que haber, por supuesto, sanciones que impliquen estar en una cárcel y una reclusión, que se persiga a las personas, pero también a los bienes, y que se indemnice y se haga una reparación a las víctimas de la corrupción. Está haciendo ya su ronda Sí. como con medios tradicionales. Sí. Ahí, digamos, la propuesta más fuerte con el tema anticorrupción es crear una unidad especializada que investigue lo que él llama la macrocorrupción dentro de la fiscalía. Eso depende de una decisión administrativa de una institución que no es de la rama del Poder del Ejecutivo, es decir, que debería como coordinar con el fiscal que le toque crear esa unidad, y él también quiere impulsar como que se endurezcan ciertos delitos para luchar contra la corrupción. Sí, crear como el delito de lesa humanidad para corrupción. Sí. Estas son todas cosas que podría tramitar a través como de una reforma en el Congreso. Sí, sí. Una gran pregunta que pesa como sobre esta propuesta es ¿por qué Cepeda no la ha implementado? O sea, porque no hay, todo es como a partir del 7 de agosto, lo dijo en otra, se acaba como la fiesta para los corruptos. Sí, reconociendo que pues en el gobierno Petro hubo casos de corrupción. Hay medidas que sí dependen de él, por ejemplo, habla de fortalecer la UIAF, que es una dependencia muy importante del Ministerio de Hacienda, que es clave para Regaron luchar. a Wilmer Mejía, Sí. el profesor, el licenciado en educación física que también estuvo en el DNI. Sí, que estuvo salpicado en esta denuncia de Noticias Caracol De corrupción, de alguna forma, como infiltración de... para favorecer a las disidencias de alias Calarcá. Claro, entonces ahí la pregunta sobre esa propuesta es como la legitimidad que tiene Cepeda, que creo que él tiene una legitimidad de su voz austera, su campaña austera, su campaña poco comprometida con políticos, y por el otro lado la idea de por qué hasta ahora quiere empezar a hacer eso en un gobierno del Pacto Histórico que viene después de otro gobierno del Pacto Histórico que ha tenido muchos problemas de Sí, y los silencios que le pesan, sobre todo frente a casos particulares, frente a nombramientos,
lo hablábamos en otros programas, Ricardo Roa en Ecopetrol, Sí. Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud, que enfrenta un juicio por corrupción. La lucha contra la macrocorrupción. De segunda tengo como todo lo que es con la expansión de los subsidios y Sí. la atención a las personas más vulnerables. Lo he hablado de diferentes formas. Aquí hablando de la expansión de Colombia Mayor, que es el programa de subsidios para las personas mayores que no alcanzaron su pensión. Ampliaremos la cobertura del programa Colombia Adulto Mayor o Colombia Mayor para mantener el ingreso de los 3 millones de adultos mayores que hoy tienen ese ingreso y ampliarlo a 5 millones para que tengan también esa posibilidad esencial. Entonces, de 3 millones a 5 millones es una ampliación sustancial Sí. de ese programa. ¿Cálculos de cuánto costaría eso? Es un objetivo ambicioso. Hoy ese programa que beneficia a 3 millones de personas, el gobierno lo amplió de 1,6 a 3 y pasaron las transferencias de 80.000 pesos a 230.000 pesos, algo que le ayuda a los adultos mayores que están sobre todo en la pobreza. Y eso cuesta hoy actualmente más de 8 billones de pesos, ¿no? Eso es 2/3 partes de todo el presupuesto de la alcaldía de Medellín. Sí. Es decir, es un programa costoso. Y ampliarlo a 5 millones, pues implicaría una presión fiscal importante para el gobierno. No solamente para los adultos, sino también para los jóvenes. Esta es Cepeda hablando de Renta Joven, que es otro de los programas de subsidios del gobierno. Vamos a extender los programas de renta joven y renta ciudadana para que muchas más personas y familias se beneficien. Daniel, y ha hablado de más No me rentas. pude concentrar, había una persona muy feliz en el público. Y ha hablado de otras rentas, ¿no? Entonces ha hablado de rentas especiales para la población discapacitada. Sí. También ha hablado de rentas especiales para los líderes sociales, sobre todo para su protección. Entonces, su gobierno como que promete ampliar esas transferencias. Una de las transferencias más importantes que ha logrado este gobierno es la transferencia a los trabajadores asalariados a través del salario mínimo. Sí. Este es como el tamaño del aumento que hizo el presidente Petro. Esto es un aumento real que descuenta la inflación. En el 2025, con el aumento del 23%, la inflación se come parte de eso y por eso queda en casi 18%. Pero esto es como la imagen de lo grande que fue esta transferencia a los asalariados a partir del decreto de salario mínimo. Ahí lo que él dice es que quiere mantener la idea del salario vital. Sí, Cepeda, digamos, él está de acuerdo con la idea de que los aumentos de los salarios mínimos ayudan a la economía bajo esta idea de que los consumidores tienen más para gastar y entonces la economía se va a beneficiar. Claro, esta es una idea muy, que lo que llaman en economía heterodoxa, es decir, que no sigue como los cánones originales de creación de la riqueza, sino que dice que vía decreto, poniéndole más plata en los bolsillos a los trabajadores, esos trabajadores van a gastar más. Y entonces eso va a generar como unas industrias productivas y una revolución productiva. Sí. Este es un modelo que hasta ahora pues, se ha estrellado con la intervención del Banco de la República, que ha mantenido las tasas altas, previendo una alta inflación y una mayor inflación. Sí. Ahorita hablamos un poco de, no sé si me puede adelantar, en las propuestas de Iván Cepeda, ¿de dónde va a salir la plata para financiar todo esto? ¿Hay alguna propuesta concreta? No, la verdad es que él es muy parco sobre el tema de cómo resolvería la crisis fiscal. Él ha venido como un poco reconociendo de que hay por lo menos un problema, pero nunca ha dado como la receta para cuáles son como las alternativas, si es un endeudamiento externo, si es cambiar la regla fiscal para que el país se pueda endeudar más. Tierras. Cepeda prometió ahí en el discurso de Valledupar entregar 1 millón de hectáreas de tierras adicionales, ¿no? Para los campesinos y para las comunidades étnicas. Actualmente el gobierno ha entregado algo así como, pues ha llevado al fondo de tierras, que es esta bolsa donde luego se reparten los predios, un poco más de 700.000 hectáreas. Entonces, el gobierno inicialmente quería comprar 3 millones de hectáreas en el acuerdo con Fedegan. Sí. Luego eso ya se vio que era pues, imposible porque esa era como la promesa del acuerdo de paz. Sí. Entonces llegaron a 1 millón, han logrado sumar a ese fondo 700.000. Sí. ¿De esas cuántas han entregado? Digamos, con títulos efectivos, ¿no? Que es
que es importante porque así la gente puede endeudarse para realizar proyectos productivos y demás, han entregado 270.000, Ok. ¿no? Que es una cifra importante que además ha sido como respaldada con presupuestos históricos para ese sector agro. Aquí está la promesa de tierras de Iván Cepeda. Nuestro gobierno le ha entregado maquinaria para la producción agropecuaria a 12.000 campesinos en estas tierras. Nuestro segundo gobierno, el que vamos a sacar adelante próximamente, trabajará para añadir, óigase bien, otro 1.000.000 de hectáreas de tierra para entregar al campesinado y a los habitantes de las zonas rurales del país. Bueno, allá en Valledupar prometió de todo. Sí. Usted decía el aumento en el presupuesto de la ANT, Sí. que logró llegar a esas 700.000. Mira el 2024, Sí, cómo crece ese que ya presupuesto llega a más de la de ANT. 5 millones de pesos. Exacto, para poder invertir en esas tierras. Entonces, otra presión fiscal para su gobierno que va a enfrentar unas arcas un poco vacías. El acuerdo nacional, entonces, es como una propuesta transversal en donde convergen como todos los problemas grandes que tiene el país y que no tienen como una solución concreta en su programa. Es como esto nos vamos a sentar a discutirlo. Sí, Cepeda no ha dado muchos detalles de cómo sería ese diálogo, cuál sería el mecanismo, la mesa, quiénes van a ser convocados. Ha empezado a dar algunas pinceladas, pero sí, el acuerdo nacional pasa sobre todo su programa y creo que tiene un objetivo que sí es claro y es profundizar las reformas sociales de la izquierda con un acuerdo. ¿Qué tendría el contenido de ese acuerdo? Nos da pistas en esta entrevista con Sí. José Manuel Acevedo de RCN, donde dice más o menos cuáles serían los temas que se van a discutir ahí adentro. Es necesario buscar una salida concertada, dialogada, frente a los grandes problemas, los problemas estructurales del país. ¿Cuáles son para usted? Bueno, la lista puede reducirse tal vez a 5 o 6 grandes problemas. Creo que están ahí: el problema de la violencia, la paz, la seguridad, el problema del narcotráfico, el problema del desarrollo de los territorios y las reformas sociales, la situación de corrupción o mega corrupción que hay en el país, cómo hacer realmente de nuestra democracia una democracia participativa, cómo resolver el problema fiscal. O sea, del tema fiscal casi que no había hablado, había como resaltado siempre cuando le preguntaban que la economía iba muy bien. Sí. Aquí habla del problema fiscal, no usa No usa la palabra crisis. crisis fiscal, que Sí. es crisis, que Colombia está corriendo el déficit más alto, es decir, gasta más de lo que le entra, el déficit más alto de América Latina. 3%, ese es el déficit primario, se vuelve casi 7 si usted le suma los pagos de deuda que hay que hacer constantemente y la deuda que hay que seguir tomando. Pero entonces violencia, paz y seguridad, desarrollo, corrupción, participación. Sí, sí. Y ahí habló en la entrevista de algunos de los actores que hay que convocar. Él siempre habla de los sectores estratégicos, Sí, ¿no? Y entonces mencionó a los jefes de los conglomerados económicos, sí. mencionó a los gremios, mencionó a los partidos, mencionó a los movimientos sociales. Ahí la pregunta es, ¿cómo se van a elegir? ¿Qué tan representativos van a ser del país? Y la duda y la crítica de algunos es, ¿no?, que esto se vuelva como una especie de corporativismo para llegar a los acuerdos. Claro que entonces cuando usted habla de corporativismo, me imagino que está pensando en cómo Cepeda llevó los diálogos con el ELN, que es como una simulacro importante de diálogo, el más grande que ha liderado en su carrera Iván Cepeda como político, en ese proceso que encabezó durante el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué quiere decir con corporativismo? Pues, es decir, ahí en el modelo de participación de la sociedad civil del ELN, la gente de Cepeda siempre es como muy cuidadosa de que no extrapolemos como ese modelo a lo que quiere en el diálogo nacional, pero sí una de las críticas que existían allá adentro, por ejemplo, de los sectores empresariales, era que un poco su voz no era muy tenida en cuenta, de que se llegaban como a documentos, se llegaban como a consensos que realmente pues no eran como trabajados por todos los que estaban ahí, y un poco como que había una puja entre José Félix Laforí, que quería que había como más representación
de la voz empresarial, y Cepeda o el ELN, que querían más representación de los movimientos sociales, para ver como quién tenía como más fuerza dentro de esos acuerdos. Lo que me parece más importante, y entiendo que no son extrapolables necesariamente, pero era lo que estaban dispuestos a discutir. Entonces, en ese diálogo estaban dispuestos a discutir la conformación de las fuerzas militares, el acuerdo económico Sí. del país, la política energética y Sí. la soberanía o no de los recursos del subsuelo. En ese punto número 1 del acuerdo con el ELN se habla explícitamente del modelo económico y modelo político del país. El tema de la salud entra ahí. Ese también entra ahí en algunas de las enumeraciones que ha hecho. No sé, tal vez la entrevista con Coronel, donde dice, no me quiero adelantar mucho porque ese Sí. será sujeto de Sí. unas conversaciones que tendremos en el Acuerdo Sí, Nacional. y de hecho en sus discursos y en sus propuestas, él es más bien parco sobre el tema de la salud, ¿no? Presentó un plan de choque muy poco detallado frente a ese problema, pero no ha dado cuáles son como las líneas principales de su propuesta frente a la salud. El diálogo nacional así lo enuncia Iván Cepeda. Y hay un método muy sencillo de abordarlos, Sí, como ¿es todo cuál? es hacer una mesa en la que están los sectores estratégicos del país, los movimientos sociales, por supuesto, están los sectores empresariales, los jefes de los grandes conglomerados económicos, los partidos políticos, los sectores académicos, en fin, donde está representado el país, pactar una agenda sencilla, abordarla mediante un diálogo, llegar a unos acuerdos. Es como, no, eso en 3 meses lo solucionamos. Estoy pensando en cómo la... No, porque un Sí. diálogo nacional es realmente muy exigente, como la falta de diálogo nacional se ha visto a pesar de las innumerables propuestas de hacerlo de Iván Duque, de Gustavo Petro. No, y ahí los detalles van a ser fundamentales, ¿no? En el tema de diálogos con los grupos armados, Cepeda puso una primera línea roja a propósito del asesinato de el periodista embriceño Antioquia, Mateo Pérez. de Mateo Pérez. Esto dice en ese discurso. No más asesinatos de periodistas en los territorios, no más asesinatos de lideresas y líderes sociales. Y a los grupos armados lo digo con claridad, no habrá diálogo si hay asesinato de lideresas y líderes sociales. Son palabras importantes, pues porque los grupos armados casi que todos asesinan a líderes sociales. Sí. ¿Qué más sabemos de los diálogos como estrategia de seguridad, que siento que es donde está el énfasis de Cepeda? No, es que no sabemos mucho. Esta es como la única línea que le ha puesto Cepeda a los grupos armados. Él dice que va a hacer una evaluación sobre la paz total. No ha entregado detalles sobre esa evaluación, Sí. es importante, pero él ha sido parco como cuál va a ser su política de paz, que por supuesto la va a tener porque esa es una de sus grandes luchas. Perfecto, señor. Ahí en el tema de los grupos armados hay una idea de Iván Cepeda, y es que él disputa la idea de que la paz total generó inseguridad. Sí. Y generó el fortalecimiento de los grupos, Sí. ¿no? Nosotros hemos como mirado muy de cerca ese tema a través de los centros de pensamiento, a través de los datos, y sí hay en varios casos una relación entre el fortalecimiento de los grupos y la paz total, o la implementación de esa política de paz total, que era una política de diálogos al mismo tiempo que una política de seguridad, porque incluía ceses al fuego. Sí, ese es un argumento insistente de Cepeda, que quienes dicen que la paz total ha sido responsable de que se empeore la seguridad en ciertas zonas del país, lo que buscan es básicamente criminalizar la búsqueda negociada o Sí. las salidas negociadas del conflicto. Cepeda dice que si uno se abstrae de la paz total, hay otros como factores como el crecimiento del mercado de la coca o el crecimiento de la minería de oro ilegal, es lo que ha contribuido a eso, y no la paz total de la que él sigue como responsable. Y aquí como que el programa de Cepeda que asume unos riesgos grandes, ¿no? Entonces yo entiendo, un político mira las encuestas y dice los 3 temas que más le importan a los colombianos, dependiendo como del orden, pero es corrupción, seguridad, salud. ¿Cierto? Entonces, Sí. corrupción de frente, entiendo frente. como que de frente. Inseguridad, aquí Cepeda asume un riesgo muy grande para ser como coherente con su posición negociadora y de Sí. que los diálogos son el camino, pero no, siento que hay como una ausencia de elaboración alrededor del tema de seguridad. Sí,
lo que le digo es, él es muy parco para darnos detalles sobre cuáles son los criterios, por ejemplo, para escoger con qué grupos armados va a negociar, ¿no? Le ha dicho al ELN que ya es momento de llegar a un acuerdo, pero tampoco sabemos si se va a retomar desde donde dejaron las negociaciones, que fue el punto 1 sobre el modelo de participación. Entonces sí, Cepeda es enigmático con ese tema. Claro, y su relación con las fuerzas militares y su posición como jefe y comandante en jefe, Sí. que tiene como unas tensiones inherentes a quien es Iván Cepeda, y es que hay 2 suboficiales del ejército condenados por haberle matado al papá en un Sí. crimen que fue concertado por altos mandos militares en asocio con los paramilitares, Sí. ¿no? Y va a llegar como él a ser el comandante en jefe. Ahí, en términos de ese tipo de propuestas de seguridad, no hay mucho o nada. No hay mucho. Cepeda, frente a las relaciones con los militares, siempre se ha apreciado. Él siempre ha estado en la Comisión Segunda del Senado, que toca temas sobre militares, y él un poco siempre ha dicho que, claro, les ha hecho mucho control político, Sí. pero que también ha logrado tejer buenas relaciones con altos mandos militares. En la delegación del gobierno Petro, que incluía a militares, personas ahí como que destacaban Sí. lo cuidadoso que era Cepeda para escuchar a los militares. Entonces, bueno, esa es una pregunta abierta, pero Cepeda se precia de tener como buenas relaciones con los militares. Este punto del programa de Cepeda pues va al corazón de su propuesta como un candidato que es víctima de un crimen de Estado, y es una ampliación a las medidas reparadoras a las víctimas del conflicto en Colombia. Sí, Cepeda quiere como rediseñar todo el sistema nacional de víctimas, quiere entregarles más bienes y servicios a ellas. Él habla de cómo ampliar el concepto de reparación para que no sea simplemente una sentencia judicial o una reparación económica, y que sea ayuda psicológica, que se le entreguen proyectos productivos, que en las zonas, en las regiones PEDET, que privilegia el acuerdo con las FARC, pues realmente se implementen y se Sí. acelere esas medidas. Entonces, sí, Cepeda tiene todo un capítulo sobre las víctimas que para él son muy importantes. O sea, Cepeda, y yo creo que esto hay que entenderlo para cuando ejerza su presidencia, Cepeda cree que las víctimas son el verdadero sujeto revolucionario de Colombia, y cree que a través de la verdad de ellas se le van a poder hacer rendir cuentas al establecimiento político y militar. Veo en que el país. leyó el perfil que hizo Sí. Juanita León de Iván Cepeda. Tenemos un perfil en profundidad de los 5 candidatos principales en lasillavacía.com. También tenemos un tragasapos electoral. Este es como una especie de aplicación donde uno, creo que partimos de que ya las aplicaciones que hacían como el match entre lo que Sí. uno creía del candidato, creo que ya habían avanzado mucho, había unas muy buenas, el espectador tiene una buena, y que todo el mundo ya más o menos sabía por qué candidato iba a votar, pero no estaba seguro, como que nadie estaba votando tan contento. Entonces, esta es una aplicación, la pueden buscar, Tragasapos Electoral de La Silla Vacía, Ya lo donde hizo. le muestra, sí, claro, pero entonces ahí uno dice, no, sí voy a votar por este, entonces los dilemas que usted tiene es o más gasto público o más austeridad y estabilidad macroeconómica. Entonces ahí usted entiende qué está cediendo cuando decide apoyar a uno u otro candidato. ¿Sí ya lo hizo? Sí, no voy a decir por qué. Y encontró Eh, uno en el que no le tocará tragarse muchos sapos. Sí, pero creo que ahí está como lo chévere de la aplicación, que es votar es una decisión compleja, y en esas decisiones complejas hay unos costos que uno debe asumir. Claro, filosóficamente pragmático el tragasapos Sí, electoral, ¿no? exacto. No hay, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Paz, víctimas, diálogos. Eliminar el Consejo Nacional Electoral. Sí, esta puede ser como una de las grandes reformas políticas que va a impulsar Cepeda, reemplazarlo por otro órgano. A ver, la izquierda se ha peleado mucho con el CNE en esta campaña. Cepeda se peleó cuando le dijeron que no puede participar en las consultas presidenciales de las elecciones de marzo, porque Cepeda ya había participado en otra Sí. consulta interpartidista. El CNE sancionó a la campaña Petro por violarse los topes electorales.
Petro siempre ha dicho que el CNE ha sido como un centro de conspiraciones en su contra. Del golpe blando desde el Sí. principio. Entonces esto tiene mucho de crítica partidista, pero creo que a favor de la posición de Cepeda, organizaciones independientes siempre han dicho, como la MOE, que Colombia requiere de un rediseño en su tribunal electoral. El CNE tiene muchos problemas, los hemos contado acá. Por ejemplo, se gastaron más de 400.000 millones de pesos en un aplicativo para que los políticos pudieran sumar a sus jurados. Es Sí. importante, pero en las elecciones de 2022 costó 9.000 millones de pesos. Sí. No es claro cómo ese aumento, pero pues que es un aumento, podrían haber financiado todas las campañas a primera vuelta con financiación pública a tope con esa plata en vez de... ese fue un derroche, lo llamamos nosotros. Es un órgano altamente politizado. Ahora está también inhabilitando encuestas, porque ahora le dieron el poder de las encuestas. En fin, Persiguiendo encuestas, diría. pues por eso se llamaba, la llamamos la ley Mordaz. Fracking, este es como, a ver, en este tema usted lo pone como no al fracking, así lo pone Cepeda también. Cuando hablo de diálogo nacional, también me refiero a la posibilidad de que con el empresariado y con los gremios que se dedican a esa explotación y a esa exploración tengamos pues un raciocinio que nos lleve a buscar el justo medio. El justo medio. Bueno, entonces en el justo medio de Cepeda está la prohibición del fracking que el Pacto Histórico ha apoyado como Sí. una ley en el Congreso. Pero él, a diferencia de Petro, ha estado más abierto a hablar de un concepto clave que es la soberanía energética de Colombia, Sí. que se perdió en este gobierno, al menos en el tema del gas. Yo creo que por Sí. problemas estructurales que envejecieron especialmente mal en este gobierno, un gobierno que la ministra de Minas al principio estaba diciendo, no, tenemos gas suficiente y hoy estamos importando gas. Sí, frente a ese tema, dice Cepeda es algo ambiguo. La silla Amazonía, que es la sección que cubre la Amazonía y los temas ambientales, pues habla de que Cepeda es el único candidato de los punteros que prohíbe explícitamente el fracking y que no quiere ampliar como la exploración y explotación de hidrocarburos, pero al mismo tiempo, como usted dice, por ejemplo, le he dicho a la USO que se siente en la mesa de diálogo nacional para hablar de la transición energética. Sí. Y la USO, el principal sindicato de Ecopetrol Ecopetrol. en el país, La principal empresa del país. ajá, ellos están a favor de los pilotos de fracking. Y también le he dicho a los empresarios, no solamente en esta entrevista con José Manuel, sino en reuniones privadas con ellos, que la transición energética debe ser uno de los temas principales con el empresariado. Claro, hablábamos como de gasto, 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 y sí hay mucho gasto, pero que aquí, como tratando de interpretarlo a la mejor luz, creo que Cepeda está proponiendo una discusión seria sobre cómo los hidrocarburos pueden seguir siendo fuentes de ingreso para la hacienda pública colombiana, ¿no? Algo que Petro, en cambio, está como muy determinado en marchitar, porque él tiene una visión ambientalista mucho más radical que la que aparentemente tiene Cepeda. Sí, creo que ese puede ser una de las grandes diferencias entre Petro y Cepeda, cómo manejen el tema de la explotación de hidrocarburos y si Cepeda se lo va a jugar por la misma agenda ambientalista mucho más radical que impulsa el presidente. De alguna forma tiene que conseguir plata, ¿no? Sí. Porque todo esto no se puede financiar con deuda, porque usted ya está pagando intereses de deuda que bordean el 15%. Fracking y ampliar el término del acuerdo de paz. Sí, esto está también en el corazón del programa de Iván Cepeda. Iván Cepeda fue negociador en el acuerdo de paz del 2016. Jugó ahí un papel clave para conectar al presidente Santos con los jefes de la entonces guerrilla de las FARC. Y entonces él quiere pedir más tiempo para la implementación del acuerdo de paz. Ahí está hasta el 2031 Sí. esa implementación. Igual lenta, según el Instituto Kroc, que le hace como el monitoreo a esas En el gobierno Petro, paradójicamente, la paz total, que fue un término que acuñó Iván Cepeda y una estrategia de paz que ayudó a aterrizar terminó como comiéndose la implementación del acuerdo de paz, que perdió una institución importante que era la alta consejería que había creado Duque, Sí. que terminó un poco reducida ante las críticas de los mismos miembros de las FARC. Cepeda aparentemente sí tiene como una visión más compatible con meterle la ficha al acuerdo.
Sí, Cepeda coincide con el presidente Petro como en señalar al gobierno Duque, de ahí ponen el espejo retrovisor y dicen que por culpa de Duque, pues la implementación no se hizo a la velocidad requerida, pero creo que él ahí tiene una de las pocas críticas como más públicas de Cepeda frente al gobierno Petro, es eso, que no le hayan puesto el acelerador a la implementación y quiere hacerlo, sobre todo para beneficiar a las víctimas y a las personas más pobres que viven en esos territorios. Estas son 10 propuestas bomba del programa de Iván Cepeda. Pueden mirar como el desglose de sus propuestas puntuales en propuestas candidatos lasillavacía.com. Ahí hay un visualizador, está esta nota, tenemos nuestro tragasapos, tenemos el ponderador de encuestas, tenemos todo tipo de juguetes para enfrentar estos últimos días antes de la primera vuelta. Los perfiles. Sí. Y pues las chivas que usted nos va a traer Ojalá. en los próximos días. Edgar Quintero cubre a Iván Cepeda en la campaña presidencial y aquí estaremos cubriendo a todos los candidatos estos días. Acompáñennos, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos con más contenido esta semana. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.